Bienvenidos de nuevo al rincón más jugoso y entretenido del Internet, su canal favorito para desentrañar los misterios y secretos del fascinante mundo del espectáculo turco. Ese universo paralelo donde los dramas son más intensos que un café turco, los romances florecen a la velocidad de un tulipán en primavera y, por supuesto, los secretos se guardan con más celo que la receta secreta del baklava. Hoy abróchense los cinturones porque la montaña rusa de emociones está a punto de arrancar. La temperatura va a subir varios grados, y no precisamente por la ola de calor que azota Estambul. Tenemos una bomba informativa de esas que dejan a la gente con la mandíbula en el suelo y el corazón palpitando al ritmo de un darbuka. Una revelación explosiva que involucra a dos de las estrellas más brillantes, carismáticas y queridas de Turquía, los inigualables Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, mis queridos chismosos. Como seguramente habrán devorado con ansias en el título, hoy vamos a levantar la alfombra y destapar un secreto que, según las fuentes ultraconfiables de la renombrada periodista Güldem, podría cambiar para siempre la percepción que tenemos de esta pareja icónica. Durante años, Can y Demet han acaparado portadas, encendido las redes sociales y robado suspiros a millones de fans alrededor del mundo. Y no se preocupen, aquí no vamos a andar con rodeos ni a marear la perdiz. Vamos directos al grano, como un dardo certero al centro de la diana. Pero antes de que explote la bomba, permítanme recordarles lo crucial que es su apoyo para nosotros. Su cariño, su fidelidad y sus ganas de chismear son el combustible que alimenta este canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. No duden en suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran comunidad de amantes del drama turco, muchísimas gracias, desde el fondo de nuestro corazón cotilla, por estar siempre ahí. Sus likes, sus comentarios, sus compartidos y hasta sus críticas constructivas son el motor que nos impulsa a seguir investigando, hurgando y trayéndoles lo mejor, lo más fresco y lo más sabroso del chisme turco. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora sí, mis valientes guerreros del chisme, agárrense fuerte. Porque lo que les vamos a contar a continuación es algo que muchos sospechaban con fervor religioso, otros negaban con uñas y dientes y que hasta ahora se mantenía obstinadamente en el terreno de la especulación, navegando en las turbulentas aguas de los rumores. Pero gracias a la información privilegiada que ha sacado a la luz la perspicaz Güldem, parece que las piezas del rompecabezas, por fin, encajan como las dos mitades de una manzana. Como todos recordarán con nostalgia y un brillo especial en los ojos, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosísima serie Erkenci o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica. Un título que irónicamente podría predecir cómo se levantaba el gallo en su relación. La química entre ellos en pantalla era innegable, un fuego palpable que traspasaba la pantalla del televisor y quemaba los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La magia de Can Divit y Sanemaiden, sus personajes, era tan real que hizo que millones de personas se enamoraran perdidamente de su historia de amor, tanto dentro como fuera de la ficción. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo a seguir, en el goals de cualquier relación. Durante el vertiginoso rodaje de la serie, los rumores sobre un romance secreto e incandescente entre Can y Demet eran tan constantes como los anuncios de té turco en la televisión. Los veíamos juntos en eventos sociales, compartían fotos en redes sociales con mensajes sospechosamente cariñosos, se lanzaban miradas cómplices y en general, se mostraban muy cercanos y juguetones. La prensa turca, sedienta de carnaza y titulares jugosos, no dejaba de especular, los fans enloquecían en las redes sociales y la pregunta que resonaba en cada rincón del planeta, desde Estambul hasta Buenos Aires, era ¿están juntos o no? ¿Es amor verdadero o puro marketing? Sin embargo, y para decepción de muchos, tanto Can como Demet, con una sonrisa profesional y ensayada, siempre negaron categóricamente tener una relación sentimental. Insistían una y otra vez en que eran grandes amigos, que se llevaban de maravilla, que se adoraban como compañeros de trabajo y que la química explosiva que se veía en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo, de su talento actoral y de la buena conexión que tenían como compañeros de trabajo. Una explicación que, aunque lógica y plausible, no terminaba de convencer a muchos corazones románticos que anhelaban ver su fantasía hecha realidad. Y aquí es donde entra en escena la figura clave de Güldem, esta periodista turca con fama de tener contactos de primer nivel dentro de la intrincada y competitiva industria del entretenimiento.
Según sus fuentes anónimas pero al parecer fidedignas, Can Yaman y Demet Özdemir sí tuvieron un romance durante el rodaje de Erkenci, un romance intenso, apasionado y, según dicen, lleno de altibajos que por diversas razones estratégicas y personales decidieron mantener en el más absoluto secreto. Una relación clandestina que se desarrollaba entre las luces del set, los camerinos y las miradas indiscretas del equipo de producción. ¿Cuáles fueron esas razones que los llevaron a ocultar su amor? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y el chisme se vuelve más jugoso que una sandía en pleno verano. Guldem afirma que tanto Can como Demet y sus respectivos managers consideraron que hacer pública su relación podría ser contraproducente y, en última instancia, perjudicar el éxito de la serie. Temían, con razón, que la atención de los medios y del público se centrara más en su vida personal, en los dimes y diretes de su romance, que en la conmovedora y divertida historia de amor de Can Divitt y Sanemein, los personajes que interpretaban con tanto carisma y entrega. El foco debía estar en la serie, no en ellos. Además existía la preocupación latente de que si la relación no funcionaba a largo plazo, la química entre ellos en pantalla se viera irremediablemente afectada y por ende el éxito arrollador de la serie se pusiera en riesgo. Una decisión estratégica sin duda, motivada por el pragmatismo y el deseo de proteger la inversión y el trabajo de todo un equipo, pero que también implicaba renunciar a vivir su amor libremente y compartirlo con sus fans, que anhelaban verlos juntos en la vida real. Una elección difícil, sin duda, que requirió de mucha madurez y sacrificio. Pero eso no es todo, mis queridos chismosos. Guldem también revela que la relación entre Can y Demet era mucho más compleja y llena de matices de lo que se veía desde fuera, en las fotos de Instagram y en las entrevistas promocionales. Al parecer existían ciertas tensiones subyacentes y diferencias de personalidad que, aunque no eran insuperables ni catastróficas, sí generaban ciertos roces, discusiones acaloradas y momentos de incomodidad en el set de rodaje. Según la periodista, Can Yaman es un hombre muy impulsivo, apasionado y vehemente, con una personalidad arrolladora, magnética y a veces un tanto dominante. Demet Özdemir, por su parte, es una mujer más reservada, discreta y reflexiva, con un carácter más independiente, firme y decidido. Estas diferencias, sumadas a la presión mediática constante, a la exigencia física y emocional del trabajo y a la falta de tiempo libre, habrían contribuido a que la relación no prosperara a largo plazo y se quedara en un romance fugaz, un amor de verano que se desvaneció con la llegada del otoño. Pero ¿por qué Guldem decide revelar este secreto ahora, tantos años después de la finalización de Erkenci? ¿Por qué remover el pasado y agitar las aguas? Según ella, es importante que los fans conozcan la verdad detrás de la historia de Can y Demet, que entiendan que la realidad no siempre es tan perfecta y glamurosa como se muestra en las revistas y que a veces, las decisiones que toman los famosos están motivadas por factores que van más allá del amor y la pasión, como la ambición profesional, la protección de la imagen pública y las presiones contractuales. Además, Guldem considera que esta revelación puede ayudar a cerrar un capítulo en la vida de Can y Demet, a liberarlos de la carga de tener que mantener una imagen pública que no se corresponde con la realidad, y a permitirles seguir adelante con sus vidas y sus carreras sin tener que cargar con secretos del pasado que inevitablemente terminan saliendo a la luz. La verdad, aunque a veces duela, siempre es liberadora. Por supuesto, esta información ha generado una gran controversia en las redes sociales, como era de esperar. Algunos fans, los más idealistas y románticos, se sienten decepcionados y hasta traicionados al saber que su sueño de ver a Can y Demet juntos en la vida real no se hizo realidad. Otros, por el contrario, se alegran de que la verdad haya salido a la luz y felicitan a la pareja por haber sabido manejar la situación con profesionalismo, discreción y madurez. Lo cierto es que independientemente de lo que cada uno piense, la revelación de Guldem ha removido los cimientos del fandom de Erkenci y ha puesto en tela de juicio la imagen perfecta y edulcorada que muchos tenían de Can Yaman y Demet Özdemir. Una imagen que, como hemos visto, escondía una historia mucho más compleja, llena de matices, desafíos y decisiones difíciles. Y hablando de Can Yaman, no podemos dejar de mencionar su reciente boda con Diletta Leotta, la famosa y deslumbrante presentadora italiana. Un enlace que ha generado todo tipo de comentarios, felicitaciones y especulaciones, sobre todo después de que se rumoreara que la pareja podría estar atravesando una crisis matrimonial a pocos meses de dar el sí quiero. Sin embargo, tanto Can como Diletta han negado rotundamente estos rumores maliciosos y se han mostrado muy felices, enamorados y compenetrados en sus redes sociales, acallando así las voces que predecían un divorcio inminente. En cuanto a Demet Özdemir, la talentosa actriz se encuentra en un gran momento profesional,
protagonizando exitosas series y películas que la han consolidado como una de las estrellas más importantes, queridas y respetadas de Turquía. Su vida personal, por el contrario, la mantiene alejada del ojo público, siendo muy discreta, reservada y cautelosa en este aspecto. Parece que Demet ha aprendido la lección y prefiere mantener su corazón a buen recaudo, lejos de las miradas indiscretas de los medios y de los fans. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. La bomba que Güldem ha soltado sobre el supuesto romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci. Una historia llena de amor, pasión, secretos, estrategias y decisiones difíciles que nos demuestra, una vez más, que la vida de los famosos no siempre es tan glamurosa, perfecta y envidiable como parece en las alfombras rojas y en las portadas de las revistas. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta exclusiva y que hayan disfrutado descubriendo la verdad detrás de la historia de Can y Demet. Recuerden que toda esta información se basa en las declaraciones de Güldem y que, como siempre, les invitamos a sacar sus propias conclusiones y a formar su propia opinión. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo la periodista Güldem ha revelado un supuesto romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci, una relación que, según ella, se mantuvo en secreto por motivos estratégicos y que finalmente no prosperó debido a las diferencias de personalidad entre ambos. Una historia que nos recuerda que la vida de los famosos no siempre es lo que parece y que, a veces, las decisiones que toman están motivadas por factores que van más allá del amor y la pasión. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por el mundo del chisme turco. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir investigando y trayéndoles las últimas novedades del espectáculo. Ahora cuéntenos en los comentarios qué opinan de esta revelación de Güldem. ¿Creen que Can y Demet realmente tuvieron un romance secreto? ¿Les sorprende esta noticia? ¿O ya lo sospechaban? Queremos saber su opinión. No se corten y déjenos sus comentarios. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Un beso enorme y hasta la próxima.